Nos pagaron para confirmar la ausencia de algo. Según documentos oficiales, la ciudad de Havenwood, en el estado de Texas, dejó de existir el 29 de mayo de 1968. Una fuerte tormenta rompió la presa del río Brazos y una ola de varias decenas de metros de altura simplemente arrasó el pequeño asentamiento, dejando tras de sí solo lodo y escombros. El caso se cerró. Pero las imágenes satelitales tomadas por una empresa topográfica privada mostraban algo diferente. En medio de la llanura erosionada, donde no debería haber nada más que tierra quemada por el sol, se veía una mancha clara y anómala, el contorno de un edificio. Nuestra misión era sencilla: llegar al lugar, confirmar que se trataba de un error, un artefacto geológico o unas ruinas sin interés, redactar un informe y cobrar el dinero. Éramos 4 en el grupo: Michael, un exingeniero militar, nuestro jefe; Sarah, especialista en comunicaciones y navegación; Ben, geólogo y un tipo físicamente fuerte; y yo, Alex, historiador y cartógrafo, contratado para identificar el terreno y trabajar con los archivos si encontrábamos algo. Dejamos los coches a 5 millas del objetivo. Más adelante, la carretera, si se le podía llamar así, se convertía en una corteza de arcilla agrietada, salpicada de cauces de arroyos secos. El calor de Texas era denso y húmedo. El aire temblaba y el horizonte se movía, obligándonos a entrecerrar los ojos constantemente. Caminábamos a pie, cargando con el agua y el equipo. Michael iba delante, consultando el navegador. Ben cerraba la marcha. Durante las 2 primeras horas del trayecto, no ocurrió nada digno de mención. Un paisaje monótono, el zumbido de los insectos, escasos arbustos secos. Apenas hablábamos, ahorrando fuerzas, y entonces el sonido cambió. Yo fui el primero en darme cuenta. El zumbido desapareció. En un instante, todo se quedó en silencio. No se oían ni las cigarras, ni el chirrido de los grillos, ni siquiera el susurro del viento entre las espinas. El aire se volvió inmóvil y denso. ¿Oís algo?, preguntó Sarah, deteniéndose. Se quitó los auriculares y miró a su alrededor. Silencio, constató Michael. Él también se detuvo y miró su navegador. Ya casi hemos llegado. Queda media milla más o menos. Ben escupió al suelo. Quizás simplemente hace demasiado calor para los bichos. Seguimos adelante. El terreno se volvió más llano. La arcilla seca dio paso a algo duro, parecido al asfalto viejo y desgastado. A unos cientos de metros vimos la primera anomalía: una boca de incendios. Era de modelo antiguo, pintada de rojo, que casi no se había descolorido. No crecía ni una brizna de hierba a su alrededor. Simplemente estaba allí, en medio de una llanura desierta, como si lo hubieran instalado allí el día anterior. Y entonces vimos la ciudad. No estaba destruida, ni siquiera parecía abandonada, al menos a primera vista. Ante nosotros se extendía la calle principal de una pequeña ciudad estadounidense. Edificios de ladrillo de 2 pisos, tiendas con escaparates, césped cuidadosamente cortado delante de las casas. Todo parecía como si los habitantes simplemente se hubieran ido a comer. No había polvo, ni basura, ni ventanas rotas. No había ni una sola hoja caída en las aceras. Nos detuvimos a la entrada de la ciudad, junto al cartel con su nombre. Letras blancas sobre fondo verde. Bienvenidos a Havenwood. La pintura estaba fresca. No puede ser, susurró Sarah, dejando caer su mochila. Su rostro estaba pálido. Michael guardaba silencio, con la mirada fija en un edificio al final de la calle. Era el edificio más alto de la ciudad. Un edificio de 3 plantas de ladrillo rojo, con columnas blancas en la entrada. El ayuntamiento. La misma mancha de la foto satelital. Son decorados, dijo Ben, pero no parecía muy seguro. Para alguna película, se han olvidado de desmontarlo. Aquí no hay ningún equipo de rodaje, ni un alma, replicó Michael. Sarah, comprueba la conexión. Ella sacó la radio y pulsó el interruptor. Nada, no hay señal.
Ni teléfono satelital, ni radio. Todo está muerto. Entramos en la ciudad. Nuestros pasos sobre el asfalto perfecto sonaban anormalmente fuertes en el silencio sepulcral. La sensación era surrealista. Pasamos por delante de una peluquería con un cilindro rayado giratorio, inmóvil en su sitio. Pasamos por delante de una tienda de comestibles, en cuyo escaparate había réplicas perfectas de frutas. Pasamos por delante de un cine con el cartel de una película que, según comprobé más tarde, se estrenó en 1967. Todo estaba en su sitio, pero estaba muerto. Era una maqueta perfecta y estéril de una ciudad. Nuestro objetivo era el ayuntamiento. Las pesadas puertas de roble no estaban cerradas con llave. Entramos. Dentro hacía fresco y olía a papel viejo y cera para muebles. Un largo pasillo con techos altos. En las paredes colgaban retratos de personas con trajes formales, evidentemente antiguos alcaldes. Sus rostros en los cuadros eran severos e impasibles. Subimos por una amplia escalera hasta el segundo piso. Aquí estaba el despacho del alcalde. La puerta con el letrero Mayor's Office estaba entreabierta. Michael la empujó y entramos. Era un despacho grande con un enorme escritorio de madera en el centro. Había estanterías a lo largo de las paredes. Una gran ventana daba a la calle principal. El escritorio estaba perfectamente ordenado. Una pila de papeles, una pluma, un pisapapeles y una pila de periódicos. Me acerqué. El ejemplar de arriba se llamaba Havenwood Herald. Miré la fecha y un escalofrío me recorrió la espalda. 31 de julio de 2025. Mañana. Michael, dije en voz baja. Él se acercó y también miró el periódico. Su rostro se quedó petrificado. Sarah y Ben se acercaron también. ¿Qué diablos?, maldijo Ben. Agarró el periódico. Los titulares eran absurdamente cotidianos. El ayuntamiento aprueba el presupuesto para la renovación del parque. La feria escolar se aplaza por el mal tiempo. Ni una palabra sobre el hecho de que la ciudad llevaba más de medio siglo desaparecida. Es una broma muy cruel, dijo Sarah con voz temblorosa. ¿Quién podía saber que íbamos a venir aquí precisamente hoy?, preguntó Michael, dirigiéndose más a sí mismo que a nosotros. Mi mirada se posó en la pared a la izquierda de la mesa. Allí colgaba un gran mapa detallado de Havenwood. Era nuevo, impreso en papel de buena calidad. En él estaban señaladas todas las calles y todas las casas, y había 4 chinchetas rojas clavadas en ella. Formaban un pequeño cuadrado en el centro del mapa, justo encima del edificio del ayuntamiento. Me acerqué. Debajo de cada chincheta había una pequeña inscripción cuidadosamente escrita. Las leí una por una. Michael.Sarah.Ben.Alex, nuestros nombres. En ese momento, nadie gritaba. Nadie entraba en pánico. Simplemente nos quedamos allí de pie, mirando el mapa, y la realidad comenzó a desmoronarse. No había explicaciones. Se acabaron los argumentos racionales. Estábamos en una ciudad que no existía, en un edificio que debería estar cubierto por una capa de lodo. Leíamos un periódico del futuro y mirábamos un mapa en el que estaban marcados nuestros nombres. Recolled. Salid de aquí. Inmediatamente, ordenó Michael. Su voz era firme, pero vi cómo apretaba los puños. Salimos del despacho y bajamos rápidamente las escaleras. El silencio exterior ahora parecía siniestro. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de naranja las impecables fachadas de las casas. Las sombras se alargaban y se oscurecían. Caminamos por la calle principal de vuelta a la salida de la ciudad. Cada ruido nos hacía estremecer, pero no se oía nada. La ciudad permanecía en absoluto silencio. Ben iba el último. Estaba enfadado y asustado, y su reacción era agresiva. «No voy a huir por las tonterías de alguien», gruñó. «Tiene que haber una explicación». «Ya buscaremos explicaciones más tarde, a una distancia segura», respondió Michael. Ya casi habíamos llegado al cartel de «Bienvenidos a Havenwood», cuando Ben se detuvo. «Esperad, quiero comprobar algo».
Se desvió del camino y se dirigió a la casa más cercana. Era una casita de una sola planta con una valla blanca. «¡Ven, vuelve!», gritó Michael. «No nos separemos. Solo un segundo. Solo voy a mirar por la ventana», respondió sin volverse. Se acercó a la casa, que lo ocultó de nuestra vista durante unos segundos. Pudimos ver su silueta en la esquina del edificio. Se detuvo, aparentemente mirando por la ventana. Luego dio un paso hacia un lado y desapareció por completo detrás de la casa. Esperamos. Pasaron 10 segundos. 20. 30. «Ven», gritó Michael. Silencio. «Ven, hijo de puta», gritó a pleno pulmón. La respuesta fue el mismo silencio denso y antinatural. Michael y yo nos miramos y corrimos hacia la casa. Sara se quedó en la carretera, con el rostro desfigurado por el miedo. Corrimos alrededor de la casa. Detrás había un patio trasero perfectamente recortado. Vacío. Ni rastro de Ben, ni rastro de lucha. Las ventanas estaban intactas, la puerta cerrada con llave. No podía haber entrado. Rodeamos la casa varias veces. Gritamos su nombre hasta quedarnos afónicos. Simplemente había desaparecido. Estaba a 10 metros de nosotros, a la vuelta de la esquina, y se había esfumado. El sol tocaba el horizonte. Las sombras inundaron la ciudad, y ésta se sumió en el crepúsculo. Quedamos 3. Registramos todos los alrededores hasta que se hizo demasiado oscuro para ver nada. Ben no respondía, había desaparecido, y la ciudad nos observaba en silencio. La noche en Havenwood no fue como una noche cualquiera. La ausencia de sonidos se hizo físicamente palpable. Dejamos de buscar a Ben cuando nos dimos cuenta de que era inútil y peligroso. Los 3 estábamos en medio de la calle principal y la oscuridad se cernía sobre nosotros a una velocidad antinatural. No hubo una transición gradual del crepúsculo a la noche. Simplemente, en un momento dado, el cielo se volvió negro, sin una sola estrella. Era como si hubieran cerrado una tapa sobre la ciudad. Michael tomó una decisión. Su voz sonó aguda y fuerte en medio del silencio, aunque hablaba casi en un susurro. «Volvamos al ayuntamiento. Es el único edificio importante que conocemos. Permaneceremos juntos. Es una orden». Nadie se opuso. Caminar 5 millas de vuelta a los coches en completa oscuridad por un terreno desconocido, donde acababa de desaparecer sin dejar rastro un hombre. Era un suicidio. Volvimos al edificio del ayuntamiento. Nuestros pasos resonaban con eco en el vestíbulo vacío. Michael no encendió las linternas, por miedo a llamar la atención, aunque no se entendía muy bien a quién se podía llamar la atención allí. La única luz provenía de una gran ventana en el rellano de la escalera, un extraño resplandor tenue y difuso cuya fuente era desconocida. No se parecía a la luz de la luna. Nos atrincheramos en la oficina del alcalde, en el segundo piso. Michael y yo arrastramos hasta la puerta un pesado sofá de cuero de la recepción. Era más una medida psicológica que una protección real. Mientras tanto, Sara colocó sobre la mesa el equipo que nos quedaba: la radio, las baterías de repuesto, el botiquín y su herramienta principal, el módulo de navegación de campo, un complejo dispositivo del tamaño de un libro grueso, capaz de comunicarse con los satélites en las condiciones más adversas. Intentó encenderlo una y otra vez, pero la pantalla seguía apagada. «No pasa nada», dijo finalmente, recostándose en el respaldo de la silla. «No es que no capte la señal, es que no se enciende. Es como si no tuviera ningún componente electrónico». Nos quedamos sentados en silencio. El miedo no era agudo, sino sordo y punzante. Lo sentíamos en el estómago. Lo importante no era que Ben hubiera desaparecido, sino cómo había desaparecido. Sin luchar, sin gritar, sin dejar rastro, simplemente borrado de la realidad. Esa idea era peor que cualquier monstruo, escondido en las sombras. A un monstruo se le podía intentar matar. ¿Pero qué se podía hacer con esto? Michael estableció un horario de turnos, 2 horas por persona. Se ordenó dormir por turnos,
aunque dudaba que alguno de nosotros pudiera conciliar el sueño. Sarah fue la primera en hacer guardia. Michael y yo nos acomodamos en el suelo, apoyados contra la estantería. Cerré los ojos, pero no conseguí dormir. En mi cabeza se repetían los acontecimientos del día, el periódico, el mapa, nuestros nombres, la desaparición de Ben. No era una cadena de casualidades, sino una secuencia, un sistema. Habíamos caído en algún tipo de sistema con reglas desconocidas para nosotros. Pasó una hora, o más o menos. Las referencias temporales comenzaron a desvanecerse. Oí que Sarah daba un grito ahogado. Abrí los ojos. Estaba de pie junto a la mesa del alcalde, mirando el periódico que habíamos dejado allí. Michael también levantó la cabeza. «¿Qué pasa?», preguntó. Está diferente», susurró Sarah. Nos acercamos a la mesa. Era la misma edición del Havenwood Herald del 31 de julio, pero uno de los artículos había cambiado. Recordaba perfectamente el titular. La feria escolar se aplaza por el mal tiempo. Ahora decía otra cosa. La feria escolar se cancela debido al toque de queda. Cogí el periódico. El papel era auténtico. La tinta de la imprenta no se había borrado. Toque de queda. Esa palabra flotaba en el aire frío del estudio. «Se actualiza», dije, y mi propia voz me sonó extraña. El periódico no es simplemente del futuro. Describe acontecimientos en tiempo real. O los crea. Michael no respondió. Se acercó a la pared donde colgaba un mapa de la ciudad. Todos seguimos su mirada. Miró al lugar donde había 4 chinchetas rojas agrupadas. Ahora solo había 3. La chincheta con el nombre Ben había desaparecido. En su lugar solo había la superficie lisa del mapa. Ni siquiera había un agujero de aguja. Era peor que el periódico cambiado. La desaparición del alfiler era una confirmación seca y burocrática del hecho. Ben no solo había desaparecido, lo habían borrado del sistema, lo habían tachado de la lista. El corazón latía con fuerza, con un golpe sordo y pesado. No solo erais huéspedes en ese lugar, eras parte de él, unidades contables. De repente, se hizo de día fuera de la ventana. Todos nos sobresaltamos y miramos hacia la ventana. La calle abajo se inundó de una luz amarillenta y uniforme. Me acerqué con cuidado a la ventana y miré fuera. A lo largo de toda la calle principal, en cada poste de luz, se encendieron las farolas. Todas a la vez, sin parpadear, una calle vacía y estéril, iluminada por farolas. Ni un alma, ni un movimiento. Solo la infraestructura de la ciudad en funcionamiento. Un sistema automatizado que mantiene la vida en una ciudad muerta. Toque de queda. «Han encendido las luces», dije alejándome de la ventana. La palabra «ellos» se me escapó sin querer. «Aléjate de las ventanas», ordenó Michael. «No sabemos qué está pasando ahí fuera». Volvimos a sentarnos en el centro de la habitación, lejos de las paredes. El tiempo pasaba con una lentitud agonizante. Cada crujido del viejo edificio nos hacía quedarnos inmóviles. Pero no pasaba nada. La ciudad estaba tranquila y luminosa. Aproximadamente una hora después, durante el turno de Michael, ocurrió lo siguiente. Estaba tratando de dormirme cuando oí su grito ahogado y silencioso. Me senté de golpe. Michael estaba de pie en medio de la habitación, mirando la mesa del alcalde. Sarah también se despertó. «Ha desaparecido», dijo Michael. «¿Quién?», preguntó Sarah, levantándose de un salto. «El navegador, el módulo de campo, estaba aquí». Nos quedamos mirando la mesa, el lugar donde 5 minutos antes estaba el pesado dispositivo de navegación de Sarah, estaba vacío. Junto a él estaban la radio, las baterías y el botiquín. Todo estaba en su sitio, pero el navegador no estaba. Estábamos sentados en la misma habitación. Nadie había entrado ni salido. Nadie se había acercado a la mesa. Lo habríamos oído. Lo habríamos visto. Pero simplemente había desaparecido. Igual que Ben. Sin hacer ruido y sin dejar rastro. Sarah corrió hacia la mesa y empezó a buscar por encima,
como si esperara encontrar el aparato debajo de una pila de papeles. Te temblaban las manos. No, no, no. Es nuestra única esperanza. Era nuestra única oportunidad. Calla, la interrumpió Michael. Estaba pálido, pero tranquilo. Ahora sabemos otra regla. Este lugar se deshace de todo lo que nos conecta con el mundo exterior. Primero cortó la comunicación. Ahora se ha llevado el aparato. Esa fría lógica daba más miedo que cualquier pánico. Tenía razón. Primero desapareció la persona que dudó y se separó del grupo. Luego, el sistema actualizó su estado en el mapa. Ahora había eliminado el objeto que representaba una amenaza para ella. La tecnología capaz de romper su aislamiento. No estábamos en una trampa. Nos estaban manipulando, de forma sistemática, paso a paso, cortando todas las vías de retirada y todas las conexiones con nuestra realidad. Pasamos el resto de la noche sentados, espalda con espalda en el centro de la habitación. Nadie intentó dormir. Mirábamos los 3 objetos que había sobre la mesa: la radio, que era inútil, el periódico, que mentía sobre el futuro, y el mapa, que constataba nuestras pérdidas. Eran herramientas de ese lugar, no nuestras. Cuando el cielo comenzó a clarear por el este, las farolas se apagaron, todas a la vez, con la misma sincronía con la que se habían encendido. La luz gris de la mañana comenzó a filtrarse en el despacho. La noche había terminado. Habíamos sobrevivido, pero eso no supuso ningún alivio. Al contrario, nos dimos cuenta de que había comenzado un nuevo día. Era el 31 de julio, el día del que hablaba el periódico. Nos levantamos y nos acercamos a la ventana. La luz del amanecer inundaba la calle y la ciudad volvía a parecer impecable y estéril, como si nada hubiera pasado. En la mesa, donde estaba el navegador, ni siquiera había un rasguño. Había llegado el día predicho por el periódico. De julio. Estábamos de pie junto a la ventana del despacho del alcalde, mirando la ciudad vacía, bañada por el sol de la mañana. La inacción era equivalente a una lenta capitulación. Michael lo entendía mejor que nosotros. Se alejó de la ventana y recogió su mochila del suelo. «No podemos quedarnos aquí», dijo. Su voz era firme, sin lugar a dudas. Este lugar es un sistema. Para entenderlo, necesitamos recopilar datos. Quedarnos aquí es esperar a que nos elimine uno por uno. ¿A dónde iremos?, preguntó Sara. Parecía agotada, con ojeras profundas. ¿Qué vamos a buscar? Pistas, respondió Michael. Señaló con la cabeza el periódico que aún estaba sobre la mesa. Mencionaba 2 lugares, el parque donde van a hacer obras y la escuela donde han cancelado la feria. Esos son nuestros objetivos. Iremos juntos, nos mantendremos en espacios abiertos y estaremos atentos a todo lo que suceda a nuestro alrededor. Buscaremos cualquier anomalía, cualquier desviación del orden ideal. La lógica era impecable. Quedarse sentados en una habitación cerrada mientras una fuerza invisible se llevaba tus cosas y a tus compañeros no era una opción. Había que actuar, aunque eso nos llevara más profundamente a la trampa. Recogimos lo poco que nos quedaba: agua, una radio, linternas, y salimos del despacho. No volvimos a empujar el sofá. No tenía sentido. Si ese lugar quería entrar, entraría. Bajamos las escaleras y salimos de la alcaldía a la calle. La luz del día no trajo ningún alivio. Solo acentuaba la esterilidad y la artificialidad de Havenwood. Caminamos por la calle principal. Nuestros zapatos pisaban silenciosamente el asfalto impecable. A derecha e izquierda se alineaban casas con céspedes perfectos. En el porche de una de ellas había una mecedora. Se balanceaba lentamente hacia adelante y hacia atrás, sin chirriar, en una calma absoluta. Pasamos de largo sin deteneros. Ninguno de vosotros comentó lo que habíais visto. Ya estábamos empezando a acostumbrarnos a las reglas de este mundo. El parque municipal estaba a 2 manzanas del ayuntamiento. Era pequeño, unos cuantos robles frondosos, un parque infantil y senderos cuidados,
cubiertos de grava. Tal y como había anunciado el periódico, en una esquina del parque había obras. Junto a una zanja recién excavada había una carretilla, varios sacos de cemento y herramientas cuidadosamente apiladas, palas, un pico y una paleta. Todo estaba limpio, sin una sola gota de suciedad o óxido, como si acabaran de sacarlo de la tienda. Por supuesto, no había obreros. Simplemente se quedaron en medio del trabajo, susurró Sara, mirando la paleta que yacía en el borde de la bolsa de cemento. Michael se acercó a la zanja y miró dentro. Yo lo seguí. La zanja no era muy profunda, unos 2 pies, y en el fondo, en la tierra suelta y oscura, lo vimos. Era la bota de Ben, una bota pesada de montaña. No estaba tumbada de lado. Estaba en posición vertical, hundida en la tierra hasta la tobillo, como si alguien la hubiera colocado allí cuidadosamente, como una bandera o una lápida. Sentí náuseas en la garganta. No era solo la prueba de que algo malo le había pasado a Ben. Era un mensaje, un gesto simbólico, dejado allí a propósito, una burla. ¿Lo enterraron?, preguntó Sara en voz baja, con la voz temblorosa. ¿Todo? Michael no respondió. Examinó atentamente el suelo a su alrededor. No hay más rastros. Solo hay tierra removida aquí. Es como si hubieran cortado este trozo y lo hubieran vuelto a colocar junto con el zapato. Se enderezó. Vámonos, aquí no hay nada más. Salimos del parque. La sensación de que nos observaban se intensificó. Ahora no era solo una corazonada paranoica, se había convertido en una certeza. Nos estaban siguiendo. Nos estaban mostrando lo que querían que viéramos. El siguiente objetivo era la escuela. La escuela de Hanewood era un gran edificio de 2 plantas de ladrillo amarillo, situado a las afueras de la ciudad. Delante había un campo de fútbol con césped perfectamente cortado. Las puertas de la escuela, al igual que las del ayuntamiento, no estaban cerradas. En el interior nos recibió el mismo silencio estéril. Largos pasillos con filas de taquillas azules para los alumnos. Todas estaban cerradas. No había ni una mota de polvo en el suelo. Caminamos por el pasillo, asomándonos a las aulas, el laboratorio de química con matraces sobre las mesas, la biblioteca con filas ordenadas de libros en las estanterías, el gimnasio con balones de baloncesto, apilados en una pirámide perfecta. Subimos al segundo piso. La puerta de una de las aulas estaba entreabierta. Entramos, era el aula de historia. En la pizarra verde, en la parte delantera del aula, estaba escrito con tiza el tema de la clase: la gran inundación, 29 de mayo de 1968. Debajo del título había varios puntos: rotura del dique, destrucción total de la ciudad, víctimas y consecuencias. Nos quedamos clavados en el suelo. La ciudad que no debía existir sabía de su muerte oficial. No era solo una falta de lógica, era una burla al concepto mismo de la realidad. Este lugar no negaba su historia. La exponía en la pizarra como material didáctico para alumnos inexistentes. «Están jugando con nosotros», dijo Michael. Su voz sonaba fría y furiosa. Mi mirada se deslizó por los pupitres. En cada uno había un cuaderno abierto y un lápiz. Me acerqué al pupitre más cercano. En el cuaderno había dibujos, sencillos, infantiles, dibujados con mano temblorosa. En la primera página había un grupo de 4 muñecos de palitos caminando hacia un gran edificio. En la página siguiente, los mismos muñecos estaban dentro del edificio, mirando un mapa. Pasé la página. Uno de los muñecos estaba de pie en la esquina de la casa, y en la página siguiente había un espacio vacío en su lugar. Sentí cómo se me helaba la sangre en las venas. Pasé a la siguiente mesa. En el cuaderno había dibujada una mesa. Sobre la mesa había una caja rectangular. En la página siguiente, la mesa estaba vacía. Michael, Sara, mirad, les dije. Se acercaron. Empezamos a ir de mesa en mesa.
Todos los cuadernos contenían la misma historia, contada con dibujos primitivos. Nuestra historia, la llegada, el hallazgo en el ayuntamiento, la desaparición de Ben, la pérdida del navegador. Todas nuestras acciones de los últimos días estaban documentadas con aterradora precisión en esos cuadernos infantiles. Era un informe, el protocolo de un experimento. Llegué al último pupitre, junto a la ventana. Abrí el cuaderno. El último dibujo era diferente. En él había 3 figuras de palitos de pie en el aula, mirando a la pizarra, lo que estábamos haciendo en ese momento. Pero en el dibujo había algo más. Detrás de las 3 figuras, junto a la pared del fondo del aula, había otra figura dibujada, una cuarta. Era más grande. Sus contornos eran gruesos y oscuros, casi negros. Simplemente estaba allí de pie, mirándonos. Un sudor frío me recorrió el cuerpo. Levanté lentamente la cabeza del cuaderno y miré la pared trasera del aula real. Estaba vacía. Solo era una pared pintada de color amarillo pálido. «¿Qué pasa, Alex?», preguntó Michael al notar mi expresión. En silencio, le mostré el dibujo. Él lo miró, luego a Sarah, luego a la pared detrás de nosotros. En ese mismo momento, oímos un sonido suave y seco, el chirrido de la tiza sobre la pizarra. Sonó justo detrás de nuestras espaldas. Nos dimos la vuelta bruscamente. El aula estaba vacía, pero en la pizarra, junto a la fecha del diluvio, alguien acababa de dibujar con tiza una cuarta figura junto a las 3 nuestras. Apareció allí en el mismo instante en que miramos el dibujo del cuaderno. El segundo después de ver la nueva figura en la pizarra, se alargó hasta convertirse en una eternidad. El silencio en el aula se volvió denso, pesado. El chirrido de la tiza no era solo un sonido, era una declaración. Una presencia que hasta entonces solo había sido un observador, demostró que podía interactuar con nuestro mundo, aquí y ahora. Estaba con nosotros en la misma habitación. ¡Fuera!, gritó Michael. Su voz no era fuerte, pero tenía tanta fuerza que Sarah y yo nos levantamos de un salto sin pensarlo 2 veces. Salimos corriendo del aula al pasillo vacío. No corríamos a toda velocidad, ni en pánico. Era una retirada organizada. Michael iba delante, yo detrás de él, y Sarah cerraba la marcha. Nuestro camino llevaba a la escalera, hacia abajo y hacia afuera. Cuando corríamos por el pasillo del segundo piso, pasando junto a las filas de taquillas azules de los alumnos, empezó a haber movimiento. Las puertas de las taquillas empezaron a abrirse. No todas a la vez, sino una tras otra, a medida que pasábamos corriendo. Sin chirriar, suavemente, como si una mano invisible tirara de cada una de ellas. Decenas de huecos vacíos y oscuros nos despedían con la mirada. No nos detuvimos. Bajamos corriendo las escaleras, saltando los peldaños, y salimos por la puerta principal a la calle. La brillante luz del día nos cegó por un instante. Nos detuvimos en el césped frente a la escuela, respirando con dificultad. Detrás de nosotros, el edificio de la escuela permanecía silencioso e inmóvil, como si nada hubiera pasado. «A los coches», ordenó Michael, recuperando el aliento. «Volvemos por donde hemos venido. Rápido». Era la única decisión lógica. Nuestra misión había fracasado. Ya no se trataba de investigar, sino de sobrevivir. Corrimos por la calle que llevaba de la escuela al centro de la ciudad. La sensación de estar al aire libre era desagradable. Cada ventana vacía parecía hostil. Pasamos corriendo por delante del parque, sin mirar hacia la zanja donde estaba el zapato de Ben. Salimos a la calle principal y giramos a la derecha, hacia donde debía estar la salida de la ciudad, donde habíamos dejado el cartel de «Bienvenidos a Havenwood». Corrimos durante unos 5 minutos. La calle tenía el mismo aspecto: asfalto perfecto, casas impecables, silencio sepulcral. Pero algo no estaba bien. Reconocía esos edificios. Ya habíamos pasado corriendo por delante de esa peluquería con el sombrero de copa congelado, y más adelante, al final de la calle, se veía de nuevo el edificio de 3 pisos con columnas blancas.
El ayuntamiento. Michael, dije jadeando, estamos corriendo en la dirección equivocada. No. Se detuvo y miró atrás. El giro fue correcto, lo recuerdo. Estábamos en medio de la calle, confundidos. Sara sacó de su bolsillo una brújula líquida normal, el único dispositivo de navegación que nos quedaba. Se la acercó a los ojos. ¿Qué le pasa?, preguntó Michael. Sara le entregó la brújula en silencio. La aguja roja no apuntaba al norte. Giraba frenéticamente en círculos, como una hélice. Aquí no funcionan las leyes de la física, susurró Sara. Al menos, no las nuestras. Lo comprendimos al mismo tiempo. No era que nos hubiéramos perdido. La calle no conducía a ninguna parte. Era una trampa. Volvimos a avanzar lentamente, y al cabo de unos minutos nos encontramos en la plaza central, frente al ayuntamiento, en el mismo punto donde habíamos comenzado nuestro recorrido. Habíamos dado una vuelta completa, aunque habíamos caminado todo el tiempo en línea recta. La ciudad no solo estaba abandonada, estaba destrozada. Su geometría era incorrecta. Nos quedamos paralizados en medio de la plaza, 3 personas en un espacio abierto, sin saber hacia dónde correr. La desesperación comenzó a sustituir al miedo. Fuera donde fuéramos, volveríamos aquí. Estábamos encerrados en este acuario perfecto y estéril. Y entonces, Sara volvió a hablar. Su voz era apenas audible. Las ventanas. Levantamos la cabeza y miramos los edificios que rodeaban la plaza. Antes, sus ventanas eran solo cristales oscuros. Ahora eso había cambiado. En casi todas las ventanas del segundo piso veíamos siluetas, figuras humanas oscuras e indistintas. No se movían, solo estaban de pie mirándonos. Decenas de pares de ojos invisibles, fijos en 3 personas en la plaza. No eran fantasmas, la sensación era diferente. Eran los habitantes, los observadores, los dueños de este lugar. Y en ese momento, la ciudad habló por primera vez. Se oyó un sonido, un golpe profundo, prolongado y vibrante de campana. Provenía de la antigua iglesia, cuya aguja se veía detrás del edificio del ayuntamiento. Un golpe, una pausa, otro golpe. No marcaba el tiempo. Señalaba algo, el comienzo de una nueva etapa. Nos quedamos paralizados por ese sonido y por las decenas de miradas que nos llegaban desde las ventanas. No había dónde huir, no tenía sentido esconderse. Estábamos en el centro del escenario y la representación comenzaba. Las siluetas en las ventanas no se movían, simplemente miraban. Pero entonces ocurrió algo más. En la casa justo enfrente de nosotros, una mansión de 2 pisos con un gran porche. Algo cambió. Oímos un sonido que era a la vez el más cotidiano y el más aterrador de todo lo que habíamos oído allí. Un chirrido suave y prolongado de bisagras viejas y oxidadas. Era el primer sonido imperfecto, real, en ese mundo estéril. Y solo podía significar una cosa. La puerta principal de la casa comenzó a abrirse lentamente, muy lentamente, dejando entrar la luz del día y revelando la oscuridad impenetrable del vestíbulo. El chirrido de la puerta al abrirse era como el crujido de un hueso al romperse. Rompió el monótono tintineo de la campana y fijó nuestra atención en la oscura abertura. La figura que salió al porche era masculina. Llevaba un traje de corte antiguo, de los que se llevaban en los años 60. Se detuvo al borde del porche y nos miró. No le veíamos la cara. Estaba oculta en la sombra, pero su sola presencia era inquietante. Sus movimientos eran fluidos, pero algo calculados. Cada paso tenía la misma longitud. Las manos no se balanceaban al ritmo de la marcha, sino que permanecían inmóviles a lo largo del cuerpo. Entonces, como si fuera una orden, comenzaron a abrirse otras puertas, en las casas de la izquierda, de la derecha, detrás de nosotros. De cada abertura salían figuras, hombres, mujeres, todos vestidos con ropa de hace medio siglo. No corrían, lentamente,
Con determinación, salían a la calle, a la plaza, y comenzaban a moverse hacia nosotros. No se miraban entre sí. Todas sus miradas invisibles estaban fijas en nosotros. La campana seguía sonando, marcando sus pasos. «No atacan», dijo Michael entre dientes. «Nos están persiguiendo». Tenía razón. Las figuras no mostraban agresividad. Simplemente caminaban, formando un amplio círculo que se iba cerrando lentamente. Sus pasos eran absolutamente silenciosos. Decenas de personas caminaban por el asfalto sin hacer el más mínimo ruido. Empezamos a retroceder. El círculo se cerraba y el único camino que nos quedaba abierto conducía directamente a una vieja iglesia, de donde provenía el sonido de una campana. No teníamos elección, o ser engullidos por esa multitud silenciosa o ir a donde nos llevaban. Fuimos. Fueron los 100 metros más largos de mi vida. Caminábamos hacia la iglesia y a ambos lados, a una distancia de entre 3 y 4 metros, nos acompañaba esa escolta silenciosa. Podía verlos más de cerca. Parecían sólidos, materiales, pero sus rostros estaban borrosos, como en una fotografía antigua en la que alguien ha movido la cámara en el momento de disparar. Se podían distinguir rasgos generales, la nariz, la línea de la boca, pero no había detalles, no había enfoque y no había ojos, solo manchas oscuras y borrosas. Las puertas de la iglesia estaban abiertas de par. Subimos los escalones de piedra y entramos. El sonido de las campanas aquí, bajo las bóvedas, era casi ensordecedor. Dentro estaba oscuro. La luz solo penetraba a través de las estrechas ventanas con vidrieras. La iglesia estaba llena. En todos los bancos había figuras iguales con rostros borrosos. Todos miraban al frente, hacia el altar. Ninguno de ellos volvió la cabeza cuando entramos. La multitud que nos perseguía se quedó fuera, llenando el porche. Caminamos por el pasillo central hacia el altar y de repente el sonido de las campanas cesó. Se hizo un silencio absoluto y opresivo. En el altar, donde debería haber estado la cruz o la Biblia, había un objeto metálico voluminoso. Era una vieja imprenta. Junto a ella había una pila de papel limpio y botes de tinta tipográfica. En el rodillo de la máquina había una copia recién impresa. Nos acercamos. Era la primera página del Havenwood Herald, la fecha, 1 de agosto de 2025. Pasado mañana. El titular estaba escrito en letra grande y negrita. Decía: 3 visitantes participarán en la reunión municipal con motivo de la celebración de la cosecha. Más abajo, en letra más pequeña, había una explicación. Michael, Sarah y Alex presentarán un informe sobre el trabajo realizado y serán integrados en la comunidad. Integrados. Esa palabra era más fría que el acero. No éramos simples prisioneros. Éramos materia prima, nuevos personajes para su interminable y obsesiva historia. Ese lugar no solo existía, se escribía a sí mismo, cada día, y nosotros éramos su tinta fresca. En ese momento, una de las figuras que estaba de espaldas a nosotros, junto al altar, se giró lentamente. Vestía un traje negro austero, como un sacerdote o un alcalde. Era diferente a los demás. Su rostro no estaba borroso, era nítido. Cada detalle estaba en su sitio. Pómulos marcados, el pelo corto, una pequeña cicatriz sobre la ceja derecha. Era Ben.O, más bien una copia exacta e impecable de él. Una envoltura despojada de todo lo que lo hacía ser Ben. Tenía los ojos abiertos, pero estaban vacíos, como los de un maniquí. Nos miraba sin reconocernos, sin emociones, sin nada. La desaparición no era la muerte, era la asimilación. Lo habían borrado del mapa porque había dejado de ser un invitado y se había convertido en parte del inventario. Sarah dejó escapar un gemido ahogado. Michael extendió la mano para protegerla y retrocedió lentamente. Pero no había forma de escapar. El pasillo por el que habíamos entrado ahora estaba lleno de figuras que habían entrado desde la calle. Estaban hombro con hombro, bloqueando la salida.
Estábamos atrapados, en el centro de la iglesia, rodeados por un rebaño silencioso, frente al altar donde se estaba forjando nuestro destino. Lo entendimos todo. No era un portal a otra dimensión, era un organismo autosuficiente y depredador que atraía, estudiaba y luego devoraba elementos externos para mantener su existencia. No estaba simplemente atrapado en el tiempo, cultivaba activamente su propia realidad. La figura que había sido Ben dio un lento paso hacia nosotros. El movimiento era tan calculado y antinatural como el de aquellos que nos habían perseguido por la calle. Levantó la mano y señaló con el dedo. No a Michael, no a Sarah, a mí. El dedo de Ben, o lo que quedaba de él, seguía apuntando hacia mí. No era un gesto amenazante, era una elección, como en un almacén, cuando el mozo señala el artículo deseado. En ese silencio, solo roto por la respiración entrecortada de Sarah, Michael dio un paso adelante, interponiéndose entre ella y yo. En su mano apareció un cuchillo, un sencillo cuchillo táctico que siempre llevaba en el cinturón. «Aléjate de él», dijo Michael. Su voz era tranquila, pero resonaba con un tono metálico. La figura de Ben no reaccionó a las palabras. No prestó atención al cuchillo. Simplemente bajó lentamente la mano, y en el momento en que sus dedos tocaron su muslo, Michael se quedó inmóvil. No cayó, no gritó, simplemente se quedó inmóvil, a medio paso, con el cuchillo en la mano extendida, como una estatua. Entonces, su figura comenzó a perder nitidez. Se volvió semitransparente, como una imagen fantasmal en una pantalla defectuosa. A través de su cuerpo pude ver los bancos con los fieles en silencio. 3 segundos después, desapareció por completo. Simplemente se disolvió en el aire. El cuchillo cayó con un golpe sordo sobre el suelo de piedra. El sistema no luchaba, editaba. Sarah lo vio. Oí un sonido similar a un sollozo salir de su garganta. Dio un paso atrás, tropezó con el escalón del altar y se sentó en el suelo. No lloraba, simplemente miraba al lugar donde acababa de estar Michael. Su mirada estaba completamente vacía. Su voluntad se había quebrado. 2 figuras femeninas se separaron de la multitud en el pasillo. Se acercaron a Sarah. Sus movimientos eran fluidos y silenciosos. No la arrastraron. La tomaron con cuidado por los brazos y la ayudaron a levantarse. Sarah no se resistió. Dejó que se la llevaran como una sonámbula. No la llevaron hacia la salida, sino hacia una puerta lateral, oculta en la sombra detrás del altar. Se marchó sin emitir ningún sonido. Ahora me quedé solo. Yo, la figura de Ben y una iglesia llena de observadores silenciosos. La figura de Ben se volvió y señaló la imprenta. Era una orden, me acerqué lentamente. Sobre la máquina, junto a la impresión recién salida, había una hoja de papel en blanco y un lápiz. La figura de Ben tomó la hoja y me la entregó. La miré. En la parte superior había una sola palabra impresa. Corrección. Más abajo había un artículo sobre la asamblea municipal, pero estaba en blanco. Mi trabajo, mi integración. Tenía que rellenar los detalles, convertirme en coautor. No sé cuánto tiempo estuve allí. El tiempo perdió su sentido. En algún momento, las figuras comenzaron a abandonar la iglesia, tan silenciosas y organizadas como habían entrado. La figura de Ben fue la última en salir por la puerta, dejándome solo en el edificio vacío. No huí. Sabía que era inútil. La ciudad no era una prisión de la que se pudiera escapar. La ciudad era un estómago, y yo estaba en proceso de digestión. Estoy sentado en una gran mesa de madera en el despacho del alcalde. Aquí hace fresco y hay silencio. El trabajo está casi terminado. El periódico de mañana está maquetado. El titular dice: la comunidad da la bienvenida al nuevo archivero. Continúan los preparativos para la fiesta de la cosecha. Es información precisa y correcta. En la pared hay un mapa. Hay 3 chinchetas en él, una roja, con la inscripción Sarah. Está clavada en el edificio de la escuela. No sé qué función tiene ahora.
El otro alfiler, negro, con la inscripción Ben, está en la iglesia, él cumple con sus obligaciones. El tercer alfiler, también negro, está en el edificio del ayuntamiento. Debajo está mi firma. Soy el archivero. Mi tarea es llevar la crónica y preparar los documentos. Michael no aparece en el mapa. Fue un error que el sistema corrigió. Fue eliminado. Miro por la ventana hacia la llanura. El sol está alto. El aire tiembla por el calor. Sobre la arcilla agrietada, donde una vez dejamos los coches, se acercan dos pequeños puntos. Crecen lentamente. Dos todoterreno, nuevos visitantes. Miro el mapa. En él, en el extremo, a la entrada de la ciudad, han aparecido 4 chinchetas más. Rojas, nuevas, no sé sus nombres. Todavía, pero pronto lo sabré. Según el calendario, la fiesta de la cosecha debe ser abundante. Mi trabajo es documentar su llegada. Todo debe estar en orden.